Espérame. Listo, mi profe, ya estamos grabando. Bueno, muy buenas noches. Estamos ya conectados en nuestra segunda sesión de el PAP de Camino al Éxito. El día de hoy estamos con nuestras compañeras. Estamos dando inicio y en espera, siendo hoy 16 de octubre, 6:02 de la tarde, esperando que se conecten nuestros estudiantes. Entonces estamos iniciando la grabación y en espera que ingresen para dar inicio a nuestra sesión. Gracias, profe. Entonces, estamos aquí esperando. Y entró Edwin. Si damos el ingreso a Edwin. Muy buenas noches, Edwin. Entonces, bienvenido, Edwin. Vamos a dar que unos 5 minuticos para ver si ingresan más compañeros y no iniciamos con el tema de esta noche. Ay, bienvenida también Angie, que está hoy como monitora de apoyo. Sí, Angie, bienvenida. Hola, Yuri, buenas noches, ¿me escuchan bien? muy Sí, te bien. escuchamos perfecto. Mucho gusto, soy Angie, monitora del CEAT de Yopal. Soy estudiante de licenciatura en inglés y pues estaré acompañándolos durante el PAS. Cualquier cosa, pues estoy a disposición del chat o pues habilito el micrófono. Vale, Muchísimas Angie, muchas gracias. gracias. También ingresó nuestra compañera, nuestra estudiante Yurima. Entonces, vamos a seguir dando otro espaciecito para ver si ingresan más estudiantes y no daríamos inicio a nuestra segunda sesión de Camino al Éxito Nadista, ¿vale? Entonces, si quieres, Reina, vas proyectando y ya comparto el enlace de asistente. Listo, ya comparto. No, no me deja compartir. Ah, toca que le des permisos. Listo, Reina, ya tiene los derechos de coanfitrión, por favor, ya puedes compartir. Bien, listo.
Listo, en 3 minuticos damos inicio, entonces, por respeto a nuestros estudiantes que ya ingresaron. Sí, por favor, Edwin y Yurima, les acabo de compartir el enlace de asistencia. Por favor, me dicen si pueden registrar la asistencia. Yurima, ¿quieres preguntar algo? Vale, muy bien, Yurima. Estaba saludando, muy bien. Buenas noches. Hola, Edwin, muy buenas noches. Bueno, nos confirman si lograron ingresar al enlace para registrarse. Yo sí, ya me registré. Listo, perfecto, muchas gracias. Yo también, ya me registré. Listo, Yolima, muchísimas gracias por responder. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Es nuestra segunda sesión de nuestro encuentro PAP. Los PAP son los planes de acción pedagógicos contextualizados. Entonces les damos la bienvenida. Esto es una estrategia de la BISAE, a la cual nosotros como consejeros y partícipes de la cátedra UNADISTA somos parte de la BISAE. Me presento, mi nombre es Tatiana Álvarez, soy tutora del curso de cátedra UNADISTA y también soy consejera académica. Ustedes dentro de su curso de cátedra UNADISTA van a identificar que su tutor o tutora es también su consejero o consejera académica. ¿Listo? Entonces le damos la bienvenida, Yurima y Edwin. Gracias a mis compañeras por este espacio que tenemos para compartir. Un saludo muy especial a este periodo 16-5 que está arrancando. Y bueno, les deseamos éxitos, ¿cierto? En este primer periodo académico. Hay que darlo con toda. Y este es uno de los packs importantes, ¿cierto? Para trabajar en esa motivación. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Reina y a mi compañera Jacqueline y a nuestra monitora para que se presenten y puedan hacer un saludo también a nuestros estudiantes. Bueno, profe Tatiana, muchísimas gracias y efectivamente, como decía nuestra profe Tatiana, darle la bienvenida a nuestros asistentes. Esta noche ya tenemos más compañía, tenemos a Brian, Edwin, Valerie y Yurima. Felicitarlos por estar acá con nosotros. Este camino al éxito nadista lo que busca es darle herramientas para la adaptación a nuestra metodología. Vamos a estar bastante participativos, somos pocos los que estamos ahorita, pero queremos que estemos muy participativos. La actividad también es como por salir un poco de ese día a día, donde hacemos nuestros días cotidianos, cargados de muchas cosas. Aquí la idea es que se suelten, se olviden un poco de ello y que participemos activamente y la pasemos rico en esta hora y media. Entonces, adelante, compañera Reina. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Isabel Cuenca. Yo soy consejera académica y también soy tutora de cátedra UNADISTA.
Yo vivo en la ciudad de Inírida, Guainía, y cualquier situación que se les presente, con mucho gusto los podemos apoyar. Estamos pues prestas siempre a estar con ustedes en todo este proceso que están iniciando. Sabemos que es muy complicado iniciar en un nuevo proceso, pero con mucho gusto estamos todas para ustedes. Bienvenidos también para todos. Vamos con el saludito de nuestra monitora. Adelante, Angie. Hola, mi nombre es Angie, soy monitora del CEAT de Yopal, actualmente estudiante de licenciatura en inglés y pues soy monitora de acompañamiento. Cualquier cosa estaré dejando mis datos de contacto a través del chat para que pues eh, tomen y cualquier cosa no deben escribirme. Bueno, muchísimas gracias, Angie, compañeritas, muchas gracias. Y bueno, a nuestros participantes igual. Nuestro tema del día de hoy, ayer estuvimos en una sesión, ¿cierto? Y el día donde tratamos, donde hablamos o tratamos el tema de las emociones y la inteligencia emocional, que es muy importante para nuestro proceso, ¿cierto? Para controlar nuestras emociones, para comprendernos, entendernos, ¿cierto? Para poder regular muchas emociones que de pronto se nos pueden o pueden surgir, ¿cierto? Al paso del tiempo y de ciertas circunstancias que se nos pueden venir en la vida. Pero la importancia efectivamente de realizar un análisis, una autorregulación, y obviamente de tenerlo siempre en práctica, ¿no? Conocernos también es muy importante. Y el día de hoy, en nuestra segunda sección, el título es Dejando mi huella a una vista. Dice, lee, piensa y propone. Entonces, hoy efectivamente vamos a hablar un poquito más a profundidad de ciertos aspectos que son importantes para nosotros como estudiantes, bueno, para ustedes como estudiantes, ¿cierto? Especialmente de primera matrícula. Recordarles que nuestros PAC es una estrategia que tiene la VISAE, que permite que efectivamente ustedes puedan fortalecer competencias que requieren para este proceso académico. ¿Listo? Entonces, continuamos, compañerita. Muy bien, les voy a mostrar la agenda. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Primero, pues voy a contarles cuál es el propósito del encuentro del día de hoy. Luego vamos a hablar sobre una reflexión inicial. Vamos a hablar sobre qué es ese pensamiento crítico, ¿cierto? Cómo lo podemos desarrollar, sobre el liderazgo, que también es supremamente importante. Ustedes saben que dentro de nuestro modelo pedagógico trabajamos mucho el pensamiento crítico porque es necesario para la buena toma de decisiones, para poder comprender, ¿cierto? Poder usar lo que aprendo, ¿cierto? Y cómo lo pongo en práctica también, pero no necesariamente desde lo que dice el otro, sino también desde lo que yo pienso, lo que yo conceptúo, lo que yo comprendo, lo que hay en mi entorno y a mi alrededor. Vamos a hablar de liderazgo, porque pues efectivamente nosotros debemos ser líderes transformadores. Luego viene una actividad práctica y también viene una actividad autónoma. Y finalmente una reflexión. Entonces, y bueno, ya después vendría nuestro cierre. Entonces vamos a iniciar con el propósito del encuentro. Continuamos, compañeritos. Gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos del propósito del encuentro, es realmente para qué, o sea, por qué nosotros estamos hablando de este pacto, ¿cierto? Entonces, realmente es que ustedes tengan como esas estrategias o herramientas que le permitan poner en práctica el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque es supremamente importante, es necesario para todo lo que tú haces y no solamente para el área académica, sino también para tu área personal, cuando ya seas profesional. Esto se va desarrollando, ¿cierto? Entonces, desde el principio es importante que lo comiences a desarrollar. Y también, obviamente, una estrategia y es que puedas desarrollar tu liderazgo.
¿cierto? Desde tu entorno, desde el lugar donde vives, desde la proyección que tú tienes como profesional, ¿cierto? Como futuro profesional y también, obviamente, dentro de tu persona, lo que tú eres, tu carácter. Es importante desarrollar esta habilidad de liderazgo, ¿cierto? Entonces, durante todo el proceso académico, prácticamente son dos estrategias o dos herramientas que son necesarias para que tengas éxito académico. Muy bien, Y perdón. claro que sí, Entonces mi profe. Vamos con le esta doy paso. frase inicial, ¿no, profe? Vamos a poner esta frase Ujú. inicial. Nos encantaría que nuestros estudiantes hicieran un poco de reflexión frente a esta frase. Muy pocos en este mundo buscan realmente el conocimiento. Mortales o inmortales, en realidad pocos preguntan. Por el contrario, tratan de extraer de lo desconocido las respuestas que ya han moldeado con sus propias mentes. Justificaciones, explicaciones, formas de consuelo, sin las cuales no pueden continuar. Preguntar realmente es abrir la puerta a un torbellino. La respuesta puede aniquilar la pregunta y a quienes la formulan. Palabras dichas por este escritor que tenemos aquí de Vampiro, el libro de Anna Riff. Quisiéramos que esta noche, por favor, ustedes estén con muchas, o sea, que aprovechen el espacio para entrar a hacer, y no solamente aquí, sino en todos los espacios, en todos los entornos académicos, de vida cotidiana, hacernos preguntas para dar una respuesta, si sea cierta, no sea cierta, pero esto nos va a llevar de pronto a abrir, como dice allí nuestra frase, a abrir la puerta a un torbellino. Eso han hecho los grandes sabios, los inventores, han tratado de como de hacerse preguntas, darse respuestas, seguramente consultarlas a ver si hay algo conceptual frente a ello, pero siempre ahí atentos a ser inquietos con todas las preguntas. Me gustaría escuchar a nuestros estudiantes sobre esta frase que está aquí en esta presentación. Acuérdense que dijimos que queremos que estén muy participativos, que no solamente que escuchemos a la profe Tatiana, a la profe Reina, o de pronto a Jacqueline, sino que todos venimos a aprender esta noche. Nosotros venimos a orientar un conocimiento y a aprender de ustedes, y pues igual, lo mismo ustedes con nosotros. Entonces, o que nuestra compañera Angie nos quiera compartir algo, excelente. Hoy hay mucho silencio. ¿Qué pasó? Uy, sí, yo escucho mucho silencio y eso me asusta. Y mira lo que dice ahí, o sea, realmente pocos preguntan, entonces les animamos a que pregunten. Este realmente es Aquí. un espacio para ustedes, entonces no les dé pena intervenir, pueden abrir sus micrófonos. A ver, yo veo aquí a Angie, que es nuestra monitora, Brian, Daniela, Edwin, Tatiana, Valeria, Yurima, Hoy Aida sí está por tenemos, acá, muy bien. hoy tenemos asistentes, entonces no sé, anoche estaba Edwin solito y estaba muy participativo. Hoy Edwin estaba como asustado porque vio mucha gente. Entonces, bueno, mientras ellos se animan, mi profe Tatiana, vamos a Oh, continuar con bueno, señor. Reina, vamos a continuar con la presentación y la profe Tatiana nos va a dar a conocer un poco de ese pensamiento crítico. Ok, bueno, entonces cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, como lo decía nuestra frase, ¿cierto? Y es importante tenerla presente, y es que muchas veces nos dejamos llevar por la corriente. Entonces, eh, si un autor dijo que, no sé, que el fondo de esta pantalla es azul, entonces nosotros decimos, bueno, sí, tal vez es azul, ¿cierto? Y tiene razón. Tal vez porque creemos que la otra persona tiene el conocimiento, pero no vamos un poco más allá.
¿cierto? Entonces muchas veces no nos preguntamos, venga, espere un momento, ¿por qué usted dice que es azul si yo lo veo de pronto de otra manera, ¿cierto? Y es muchas veces donde nosotros debemos de comenzar a identificar que no todos, o sea, no todo el mundo tiene el conocimiento o el punto final, ¿cierto? Todos tenemos de una u otra manera, todos tenemos un concepto, una creencia, podemos estar viendo desde un punto de vista diferente, ¿cierto? Pero sí es importante hacernos preguntas. ¿Cómo surgieron los grandes inventos? ¿Sí? Con esa pregunta, venga, pero ¿y qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo mejorar X o Y situación? ¿Cierto? O cómo funciona esto. Y entonces van un poco más allá. Entonces, o por qué sucede tal cosa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a indagar ciertas situaciones, ¿cierto? Cuando comenzamos a buscar esa explicación, cuando comenzamos a buscar realmente la justificación concreta, no quiere decir que esté mal, ¿cierto? Lo que yo les digo, o sea, no todos tenemos el punto final. ¿Sí? Y podemos tener muchos estudios, pero puede que ahí ya no esté el punto final, ¿sí? Y ustedes saben, por ejemplo, Manuel Elkin Patarroyo, para llegar a donde él ha llegado a estudios tan avanzados, ¿cierto? Sobre vacunas y medicina, pues tuvo que comenzar desde una pregunta y desde comenzar a justificar y generar explicaciones del por qué se generaban ciertas enfermedades. Y de allí, obviamente, pues comienza a confluir muchos otros aspectos que son importantes, ¿cierto? Entonces, em, si quieres, le damos un clic sobre el más, donde está, gracias. Entonces, dice decidir qué hacer, qué creer, qué decir, buscar diversas fuentes de información. ¿Qué sucede? No quedarnos siempre. Hay algo que pasa a veces con los estudiantes y es que estamos acostumbrados mucho a lo que tenemos en la presencialidad y es que casi que todo nos lo dan masticadito, ¿cierto? Entonces todo nos lo entregan, el libro lo dice todo, pero más allá de eso, a veces no vamos, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos una identificación de diferentes lugares o diferentes fuentes y no nos quedamos solamente con lo que el profesor nos dice, sino que vamos un poco más allá, ¿cierto? Entonces podemos ya comenzar a decidir qué hacer, ¿cierto? Podemos decidir en qué creer y podemos decidir o cómo tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, después de eso, de que nosotros comenzamos a identificar ciertos aspectos, entonces también podemos comenzar y hacemos, o sea, con todos esos conceptos que ya tenemos, podemos hacer una reflexión realmente racional, ¿cierto? Y adicional a eso, pues ustedes ya comienzan a hacer como una selección, ¿cierto? Y esa selección les permite de una u otra manera tomar una mejor elección. ¿Sí? Entonces, ya cuando ustedes tienen un contexto completo, entonces ya pueden comenzar a discriminar, ¿cierto? Entonces, qué información sí es válida y qué información es realmente relevante, qué información la puedo reutilizar, ¿cierto? También puedo identificar, por ejemplo, el conocimiento que personalmente yo puedo construir de todo lo que yo he leído, ¿sí? Porque a veces nos quedamos con muchas herramientas que ahora funcionan, pero no vamos más allá con un pensamiento o conocimiento propio, que yo diga, yo lo construí, ¿cierto? Y eso pues obviamente también implica hacerse cargo de la mente y de la vida, que es a lo que nosotros llamamos el criterio propio, ¿sí? Más adelante, después de esto, pues obviamente hacemos un proceso de razonamiento, ¿sí? De racionamiento, perdón. Y es allí donde nosotros establecemos ya un propósito, ¿cierto? Entonces ya con toda esa información yo ya identifico para qué me va a servir esa información, ¿cierto? Le busco un fin a esa información. Puedo identificar un problema y solucionarlo con el conocimiento que ya he desarrollado. Puedo analizar, ¿cierto? Muchas circunstancias de la vida también con ese conocimiento que ya he adquirido. Puedo formular nuevas alternativas de solución, puedo evaluar, puedo elegir.
puedo actuar, ¿cierto? Evaluando cada uno de los procesos y de los resultados. Entonces, muchas veces nosotros decimos, em, como en la importancia que tiene en sí el pensamiento crítico, uno dice, bueno, pero pues finalmente eso ya está escrito, ¿cierto? O sea, ya, pues ya hay muchas cosas que ya se saben, que ya se comprenden, pero más allá de eso, cuando nosotros hablamos de esa importancia que tiene el pensamiento crítico, entonces decimos, bueno, ¿por qué sería conveniente tener habilidades cognitivas e interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué será importante ese pensamiento crítico? O sea, ¿por qué es importante desarrollar esas habilidades cognitivas? Porque es importante desarrollar el análisis, porque es importante evaluar, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que es importante? A ver, los escucho. Están muy callados y yo hablo mucho, entonces no, me gusta escucharlos. Bueno, buenas noches. Hola Edwin, buenas noches, cuéntanos. Bueno, pues todo eso se resume a la frase, el conocimiento es poder, ¿no? Ok, sí. ¿Y por qué crees, o sea, o sea, no lo Ujú. muestras como que efectivamente el que desarrolla el pensamiento crítico tiene poder? ¿En qué sentido? Bueno, pues no sé si lo que voy a decir aporte en algo, pero pues que o sea, el hambre por la información es como el hambre por los alimentos. O sea, la gente a Ujú, veces, digamos, le sirven su plato de comida, come y queda satisfecho. Y eso ok, pasa con muchas personas. Les dan ahí su información y quedan satisfechos con la información que les dan. Pero una persona que de verdad quiere saber más es una persona glotona, o sea, una persona que quiere ok. ser tragona, pero, o sea, hablando de conocimiento y eso. Sí, Y eso es lo que, o sea, y eso es lo que debemos ser nosotros, o sea, pocos lo entienden de esa forma. Uno tiene que ser tragón en información y todo eso, averiguar, investigar, todo eso. ok, sí, es necesario. Para desarrollar el pensamiento crítico necesitamos basarnos en información, ¿cierto? No solamente en lo que yo creo, sino en información concreta, ¿verdad? Bueno, ahora pregunto. Según lo que hemos hablado y lo que tú has dicho, Edward, y esto va para todos, entonces, ¿será que si ustedes fortalecen el pensamiento crítico, creen que tendrían más éxito en su trabajo o tendrían mejores calificaciones? ¿Qué creen? Mm, Pues en cuanto al trabajo, eso depende del trabajo. Ok. ¿Por qué depende del trabajo? No, pues porque digamos o sea, tengo un jefe déspota que no escucha opiniones ajenas. O sea, ese sería un Ah, ejemplo. ok. Ah, ok. Bueno, está bien. Pero igual, yo creo que hasta Pero para la vida sí, personal, claro, ¿cierto? sí, claro. O sea, como acabo de decir, uno tiene que ser, o sea, hacerse interrogantes. O sea, Sí, eso es muy cierto. no es malo dudar de nosotros mismos. Sí, claro. En exceso no, pero sí es No, en bueno exceso hacerlo. no, claro que no. Muy No, bien. Listo, pero yo noto calladitas a todas las compañeritas y el compañero que también ingresó. Bueno, ¿sabían ustedes que un estudio con 1.100 estudiantes universitarios se encontró que los estudiantes con mayores habilidades de pensamiento crítico tenían mejores promedios en sus calificaciones? Y es un estudio. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será que es importante? Sí, es muy importante, Por ¿cierto? supuesto. Sí. Entonces, importantísimo que aprendamos a desarrollar esas habilidades, importantísimo que no se nos olvide que efectivamente esto no es de la noche a la mañana, sino que prácticamente es una habilidad que se desarrolla, ¿sí? Y que requiere tiempo y que requiere
como todas las habilidades, requiere práctica, ¿cierto? Continuidad. Muy bien. Bueno, ahora le doy paso entonces a mi compañerita Jacqueline, que creo que inicia con los 7 pasos para el pensamiento crítico. Claro que sí, mi profe, aquí estoy. Vamos, por favor, pasamos la diapositiva, Reina. Bueno, después de todo ese bagaje que nos da la profe Tatiana, que fue muy interesante, tenemos también unos 7 pasos para pensamiento crítico, que si los llevamos a cabo, seguramente nosotros los llevamos en nuestro día a día, en todo lo que nosotros hacemos, en los proyectos que tenemos focalizados, los vamos haciendo, solo que no le tenemos los nombres, ¿no? Primero se identifica el problema, vamos a identificar a qué problema le vamos a trabajar, ¿sí? Ya sea en la vida personal, en la vida académica, en la vida laboral. Entonces empezamos a identificar el problema. Luego vamos a investigar. Reina, si tú quieres me vas dando en el más, por favor. Entonces vamos a investigar qué está sucediendo, por qué está sucediendo, será que yo estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces, eso es. Ya cuando estamos en investigar, Reina, vamos a investigar primero. Primero estábamos identificando el problema, ¿no? Identificamos el problema. Vamos a investigar, entonces vamos a identificar como que estudios, situaciones, a recopilar información relacionada con el problema que yo estoy viviendo, incluido datos estadísticos, información sobre proyectos anteriores, comentarios del equipo y mucho más. Después de que tenemos el problema, investigamos como esas fuentes a ver qué encontramos. Ahora vamos a identificar la relevancia, ay, se me fue, no pude con la palabra, Relevancia. relevancia Relevancia de datos. de esos datos. Me trabó la lengua. Debe ser por la hora. A ver qué tan confiable fue esa información. Pues se sabe que uno en los diferentes exploradores es solamente de poner una palabra encuentra mucha información. Información verdadera, información falsa, otros estudios soportados con otros. Entonces vamos a identificar cuán importante es esa información, si esa información realmente está actualizada, si es específica, si es de un área específica como tal. Después viene lo que decía la profe Tatiana, haz preguntas. Entonces uno a través de las preguntas y lo que decía Edwin, hay que tener hambre, mucha hambre sobre investigar, sobre querer saber más. No quedarnos solamente con lo que nos dan allí, sino querer investigar más, ir más allá. Entonces, hacer suposiciones, identificar variables, eh, evaluar como esa información. Después de tener todas esas preguntas, vamos a encontrar la mejor solución. Para encontrar la mejor solución es establecer una conexión entre la causa y el efecto. Entonces, vamos a mirar diferentes suposiciones. Si yo paso esto, si yo hago esto, entonces identificar qué podría suceder. A veces nosotros hablamos que de ensayo y error aprendemos demasiadas cosas, ¿no? Entonces eso mismo suele suceder. Vamos a presentar la solución. Entonces, es importante presentar la solución en forma de conclusiones para poderlo explicar a otros y poner en acción con lo que decidiste, poner en acción esa decisión que haya tomado. Entonces, siempre la decisión que yo haya tomado para mi vida personal, tengo que dársela a conocer a mis seres que están alrededor, en la forma laboral igual, en la forma académica de igual forma. Y vamos por último a hacer ese análisis de la decisión, a ver si se evaluó, si fue efectiva o no, si podemos resolver ese problema que identificamos atrás
qué lecciones positivas y negativas pueden aprender de esta experiencia para ser más crítico la próxima vez. Recuerde que toda situación que vivimos, ayer lo estábamos hablando, ayer veníamos con las emociones, decíamos que las emociones hay positivas y hay negativas. Esas emociones nos llevan también como a tomar ciertas situaciones o a decirnos, oye, pilas que está pasando esto. Entonces, a ponernos en alerta. Entonces, hoy ya estamos con este tema de, después de que identificamos, pasamos, vamos a evaluar si fue tomar las decisiones de la mejor forma o para ir aprendiendo a tomar lo positivo, desechar lo negativo. Nunca quiere decir que estuvo mal haber cometido errores, sino al contrario, eso nos va a llevar a, a tener más conocimiento. Entonces, ahora vamos a mirar, ya con esos 7 pasitos, vamos a mirar un video con esas características que va a encerrar estos 7 pasos que acabamos de hablar. Es adelante, Reina. Listo, ya les muestro, está ahorita en propaganda. Ok. Hoy te explicaré qué es el pensamiento crítico, sus características, habilidades, te explicaré cómo puedes desarrollar el pensamiento crítico y además te daré ejemplos de pensar de forma crítica. El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de en los hechos no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que, para recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o, en algunas ocasiones, han aprendido a generársela. La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipulable.
Al reflexionar siempre sobre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no lo es. Requiere de pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esta manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera. Por lo tanto, no puede dejarse llevar por sus prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiera dominar esta habilidad. Habilidades del pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación, con el fin de identificar problemas, ideas o situaciones sobre los que se quiere reflexionar. Entender la importancia de priorizar y organizar los datos para resolver un problema. Ser capaz de recopilar la información pertinente para entender la situación entre manos. Entender todos los datos recogidos, incluso aquellos que tienen significados ocultos. Diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, evitando utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Encontrar relaciones lógicas entre los distintos datos, de tal manera que se ordenen en una explicación coherente. Extraer conclusiones y generalizaciones lógicas, además de ser capaz de ponerlas a prueba para comprobar su veracidad. Reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas con el tiempo. Ejemplos reales de pensamiento crítico. Distinguir noticias verdaderas de las falsas. ¿Tus amigos tienen siempre la razón? Ya hemos terminado con este video. ¿Te ha pasado que te hacen una pregunta en inglés? No, perfecto. Entonces, con ese tema, pues era hacernos como muchas preguntas, era cerrar esos 7 pasitos para pensamiento crítico. Y ya vamos con el tema siguiente, ¿verdad, profe Tatiana? Adelante. Vamos a hablar sobre el liderazgo. ¿Qué es características de estilos? Y un tema supremamente importante, mi profe, porque efectivamente, como nadistas, pues estamos en el camino de ejercer un liderazgo, ¿cierto? Pero un liderazgo transformado, un liderazgo que realmente eh, lleve un sello importante, ¿cierto? A las comunidades. Entonces, no es ser líder sencillamente porque digan que soy líder, sino realmente por la influencia que nosotros podemos generar. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, chicos y chicas, hablamos como tal, bueno, aquí nos dan un concepto, ¿cierto? Y uno de esos conceptos que nos hablan es que la persona que es esa persona que utiliza su influencia, que utiliza las capacidades que tiene, ¿cierto? Y también el conocimiento, pero es para guiar a grupos, ¿cierto? En el logro de objetivos y por eso se define como un líder la persona. ¿Sí? Entonces, mira que aquí hay 3 elementos importantes y es uno, influencia. Ahora más adelante vamos a hablar sobre qué quiere decir la influencia. Tú no puedes influenciar si no eres ejemplo, ¿cierto? Tú no puedes influenciar si no tienes seguidores. Tú no puedes influenciar si no tienes habilidades, ¿cierto? Entonces, si no tienes carisma. Entonces, hay muchas cosas que efectivamente hay que comenzar a desarrollar y proyectarnos como líderes. Otro de los elementos son las capacidades. Entonces, cuando hablamos de capacidad también es eso que tenemos internamente y es lo que hablamos también cuando nosotros hablamos de las emociones y de la inteligencia emocional, es cómo nosotros también somos capaces de realizar una tarea, cómo somos capaces de tomar decisiones, cómo somos capaces de ir adelante, ¿cierto? Porque quien va adelante, uno dice, pues el líder siempre debe ir adelante, no porque sea el primero, sino porque efectivamente es donde uno va
donde uno va visualizando que es el futuro, ¿cierto? Y también nos habla de conocimiento. Entonces, un líder, pues difícilmente puede ser líder cuando no tiene conocimiento, ¿cierto? Cuando no está tan bien basado en ese pensamiento crítico que es supremamente importante para un líder. Y que efectivamente siempre estemos mirando y tengamos un objetivo a la vista que podamos cumplir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son esas características que deberíamos de tener, ¿cierto? O que debe tener un líder, entonces hablamos que se constituye en un proceso altamente interactivo, ¿sí? Interactivo es que siempre está, no está quieto, ¿cierto? No está estático, sino que efectivamente todo el tiempo está cambiando y que implica el establecimiento de una dirección, de una visión y de estrategias, es decir, de una meta determinada. ¿Cómo llegamos a una meta? Con una dirección correcta, con una visión hacia esa meta Yo tengo y que por empezar a hacer los supuesto, chicharrones. dime, ok, tranquila. Pero continúa. Y efectivamente generando estrategias. Entonces, un líder debe de aprender a direccionar por medio de estrategias, ¿cierto? Siempre orientando a su grupo de trabajo, a su equipo, ¿cierto? Con una motivación permanente. Y pues esto quiere decir que si tú tienes un liderazgo, pues tú tienes que estar, tú eres el primero o la primera que debe estar motivada, ¿cierto? Porque si no, pues difícilmente vas a poder motivar a otros. Entonces somos los primeros que debemos de desarrollar esa inteligencia emocional, ese pensamiento crítico y por supuesto esa motivación. Cuando hablamos de los estilos de liderazgo, bueno, hay varios estilos de liderazgo y es importante que tengamos en cuenta que no todos tenemos el mismo tipo de liderazgo, pero sí podemos desarrollar alguno de ellos, ¿cierto? Eso no quiere decir que en un grupo no pueden haber varios líderes, claro que sí, lo pueden haber, ¿cierto? Y he encontrado grupos con personas con mucho liderazgo, ¿sí? Pero saben porque tienen un autocontrol, porque desarrollan autorregulación, entonces saben en qué momento preciso deben hacer o fortalecer, ¿cierto? Su palabra, su criterio, porque efectivamente hay más líderes alrededor. Entonces, todas esas personas en un solo grupo, un ejemplo, pueden tener diferentes tipos de liderazgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de liderazgo, uno es el sociable, ¿cierto? Entonces, el sociable nos habla que es bajo énfasis en las tareas y alto énfasis en las personas. Entonces, son líderes que fortalecen muchísimo como ese acercamiento con las personas, la motivación hacia las personas que tiene a cargo o a su alrededor, ¿cierto? O a las que está direccionando. Entonces se fortalece mucho como en fortalecer habilidades y desarrollar muchas capacidades las personas que tiene a su alrededor, porque para esa persona es mucho más importante que las personas desarrollen muchas acciones, ¿cierto? Para poderse desarrollar más que de pronto en el cumplimiento específico de una tarea. ¿No? Hay otro que es el sinérgico. Entonces, el sinérgico nos muestra que hay un alto nivel de énfasis en las tareas y alto nivel en las personas. Entonces, así como yo puedo estar desarrollando o fortaleciendo el liderazgo en mi equipo, al mismo tiempo estoy generando tareas necesarias para que también se vea el cumplimiento de las metas, ¿cierto? No solamente en el desarrollo de la persona porque muchas veces tenemos una meta, ¿cierto? Pero como para nosotros es más importante que la persona se sienta bien, entonces muchas veces dejamos el cumplimiento de esa meta para darle prioridad a la persona. Y pues a veces eso también puede generar que no lleguemos al cumplimiento de nuestros objetivos. Hay otro tipo, ¿cierto? Y es el indiferente. Entonces, el indiferente es el que es bajo en tareas y también es bajo en el énfasis en las personas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, pues, bueno, si cumplió bien, si no cumplió tan bien, ¿cierto? Si la persona está bien, bueno, y si no, pues bueno.
chévere porque está motivado y si no, pues bueno, démosle espacio porque de pronto necesita estar solo, fortalecerse o tendrá su espacio para mejorar muchas cosas. Entonces, a veces esa indiferencia puede elevar el no cumplimiento al desarrollo de las metas. Y hay otro que es el tecnicista. Entonces, hay un alto énfasis en las tareas y un muy bajo énfasis en las personas. Entonces, es la persona que no le interesa si está bien o si está mal las personas a su alrededor, ¿cierto? Sino que está pendiente desde que la tarea se cumple, ¿cierto? Y que efectivamente tenga un alto nivel de cumplimiento. Entonces, muchas veces estos niveles de liderazgo, eh, ustedes lo pueden ver en su trabajo, lo pueden ver tal vez en sus compañeros de estudio, ¿cierto? Lo pueden ver hasta en la familia, lo pueden ver en sus amigos, ¿cierto? Pero realmente cuando nosotros hablamos del mejor estilo de liderazgo, puede ser ese aquel que realiza también un alto énfasis en las tareas y también un alto énfasis en las personas, ¿cierto? Sí es importante mantener un equilibrio en el liderazgo. ¿M? Y es que no todo puede ser el cumplimiento y tampoco no todo puede ser únicamente la persona, ¿vale? De todas maneras, pues obviamente a largo plazo, la sinergia, ¿cierto? Permite que muchas veces, eh, perdón, em, permite que efectivamente pues el líder genere otros liderazgos transformacionales, ¿cierto? Permite esta misma sinergia que el mismo equipo de trabajo ni siquiera tenga necesidad de que la otra persona le esté diciendo, venga, hay que hacer, hay que cumplir, sino que las mismas personas, por la misma sinergia que se genera en ese liderazgo, trabajan como un engranaje, ¿sí? Y obviamente esto genera altos índices de productividad. Entonces, cuando nosotros tenemos la balanza equilibrada, y esto va para todo, ¿cierto? Hasta para la parte personal, familiar y demás, pues vamos a encontrar altos índices de productividad, ¿vale? Entonces, pues como lo dice aquí, sin embargo, pues obviamente que el mejor tipo de liderazgo varía según las características de la tarea o del grupo, ¿cierto? Porque ustedes se dan cuenta ya hay en ciertos países que de una u otra manera pues hay un alto liderazgo, por ejemplo, en la parte del tecnicismo, ¿cierto? Y por eso pues son muy productivos, pero cuando uno va a ver ya a la persona como tal, pues hay unas características que ya es por autoritariedad y no porque realmente lo quieran realizar, ¿cierto? Entonces vamos a ir ahí un momentico donde dice, si quieres cerremos el cuadrito y donde dice actividad. Quiero mostrarles a estas personas. Cuéntenme si ustedes conocen alguno de ellos y cuáles de esos son líderes. Cuéntenme a ver. Yo quiero escuchar porque yo los escucho. No, no la hemos pasado hablando nosotras. Yo quiero escucharlos. Ah, Cuéntenme a ver. bueno, pues No. veo a Bill no es- Gates, a Mahatma Gandhi, a Pocahontas, a Ajá. Mufasa y a Scar y no me acuerdo cómo es Sí. esta, la de Juego de Tronos. No sé quién es, Cersei. Cersei Lannister. bueno, esa. Y no sé quién es la que Bueno, está aquí arriba. ¿No? la que está arriba, creo que es Coco Chanel, si no me equivoco. Ujú. Espérame que no la tenía acá. Sí, ella es la de Coco Chanel. Entonces uno se da cuenta, ¿cierto? ¿Será que será que esas personas que están ahí fueron líderes? Pues lo que sé es que Mahatma Gandhi fue el que, eh, ¿cómo es que se dice? Bueno, el que llevó a la independencia de la India por medio de su política de no violencia. Sí, muy bien. O sea que para él, ¿qué tipo de liderazgo era el de él, según lo que acabé de explicar? Eh, Vamos a escribir aquí por el chat entonces, si no queremos abrir el micrófono. Cuéntenme a ver, ¿qué tipo de liderazgo tenía Gandhi?
A ver, yo veo por aquí a mis participantes porque no les veo los nombres, entonces, Brian, cuéntame, ¿qué tipo de liderazgo crees tú que tenía Gandhi? Puedes escribirlo por el chat si quieres. Yurima, ¿qué tipo de liderazgo crees que tenía? Ay, ahora se me olvidó el nombre. Pocahontas. Ay, no, ay, no, esto me asusta. Bueno, Jackie, era la líder del grupo, dice Yurima. Sí, ok. Pero ¿qué tipo de liderazgo? Según lo que expliqué ahorita. Hay liderazgos positivos, ¿no? Y hay liderazgos negativos. Bueno, de pronto no todos han visto Juego de Tronos, pero Cersei era una líder impresionante. El problema es que no era una líder positiva, ¿cierto? Era tecnicista, si no estoy mal. Tecnicista, Bill Gates es tecnicista también. Sí, Él iba mucho por los objetivos, ¿cierto? Por el cumplimiento, no tanto por la persona, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a continuar porque están poco participativos, entonces voy a pasar el espacio a mi profe Jackie con las herramientas para fortalecer ese liderazgo. Están muy callados, no, me Listo, preocupa mi profe, sí, impresionantemente. están supremamente callados, pero bueno, vamos a ver. Tenemos unas herramientas para fortalecer el liderazgo. Esas herramientas es, uno, establecer los objetivos, el punto de partida para liderar, ¿no? No podemos empezar a liderar porque sí, sino tenemos que tener un objetivo. Asume la responsabilidad de tus decisiones. La culpa no es de los demás, entonces la decisión que se toma, así sea en conjunto, pues quien la está liderando no puede decir, no, es que yo lo propuse, pero ustedes tuvieron la culpa por esta situación. ¿No? Entonces, tenemos que ser equilibrados frente a ello. Ser el ejemplo, tus acciones hablan más de ti que tus propias palabras. Entonces, a veces no es presumir y no actuar. Entonces, tenemos que ser integrales frente a ese tipo de liderazgo. Aporta a otros desde la construcción. Incentiva el trabajo en equipo y no solo corriges el error, sino resalta eso bueno. A veces uno sin querer entra a producir daños en las personas que están alrededor de uno, seguramente porque efectivamente tienen un error, pero no lo hacemos caer en cuenta de la mejor forma, sino vamos diciéndole, mire, usted cometió este error, entonces no, tenemos que incentivar ese trabajo en equipo y identificarle a la persona si de pronto está cometiendo un error o a uno mismo y informarle que se está cometiendo el error, pero de la mejor forma, cosa de que sea una crítica constructiva, más no destructiva. Transmitir confianza. El líder transmite confianza desde los valores de ética y justicia. Entonces, a veces la palabra de líder o de liderazgo, cuando se dice, a veces dice, es que yo soy el jefe. No, es preferible decir, es un gran líder a decir, es que tengo jefe. Porque los jefes a veces solo mandan y mandan. Un líder siempre está tomando decisiones, concertando esas decisiones con su equipo, nunca le dice a sus empleados, sino le dice colaboradores, porque son seres humanos que están en una causa, ya sea porque se esté trabajando o sea porque se está trabajando en comunidad para sacar adelante un proceso. Busca siempre mejorar y sugiere opiniones. Mira hacia el futuro y construye el camino. Estas herramientas son importantes para ejercer un gran liderazgo.
paso a paso es un proceso, se puede desarrollar el liderazgo. Vamos a mirar unas reflexiones, vamos a dar aquí, Reina, vamos a dar clip y ya seguiríamos con Reina frente al tema que continúa. Regístrate en la app. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo. Atrévete a ayudar sin recibir aplausos. Atrévete a sonreír en la prueba. Atrévete a pisar fuerte dejando tus huellas. Tú y yo podemos ser grandes. La historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Atrévete a construir sin que nadie esté viendo. Atrévete a inspirar a otros con tu ejemplo. Atrévete a arriesgarte por lo que sueñas. Atrévete a ser feliz con las fichas que juegas. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con honor. Nos mantendremos sedientos por aprender cada día más. Estamos hechos para ser grandes, la historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con honor. Atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Bueno, entonces, ¿sí escucharon la canción? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿cuántos quedamos? ¿Quién me contesta aquí? Aquí veo a Yurima, a Angie, Edwin, Valerie. ¿Sí escucharon la canción? ¿Qué tal les parece? Sí, claro. Pues me parece que habla sobre liderazgo. ¿Ok? ¿Qué tal la letra? ¿Cómo estuvo la letra? Bueno, ¿Sí? Listo. ¿Quién más? ¿Quién más me da? ¿Qué más reflexionaron por la letra de la canción? como una ¿No? motivación. Motivación. Ok. ¿Algo más?
Bueno, pues una vez escuché que cuando nosotros hacemos las cosas porque nos nace, nunca nos vamos a arrepentir de las cosas que hacemos, ¿sí? Cuando nosotros somos líderes, pues a veces tenemos un poco más de carga, eso es cierto. Liderar es complicado y de pronto muchas personas no se arriesgan a eso, a ser el principal o el que moviliza a todo un grupo. Pero si se hace de corazón y se hace con el interés de que todo esté mejor, que todo salga bien, de que todos aprendan, de que todos realicen los trabajos, por ejemplo, que todos estén avanzando, entonces toman la cabeza del grupo, ¿sí? Y si se arriesgan a esto, no solamente favorecen a otra persona, sino también a ellos mismos. Ustedes mismos, si se arriesgan a ser líderes de un grupo, ustedes también pueden estar aprendiendo mucho más, porque pues eso les permite conocer muchas más personas, conocer lugares y de pronto también tener más oportunidades, ¿sí? Y tal vez pues más adelante, ¿qué tal un agradecimiento, una sonrisa de personas que no han tenido ciertas oportunidades y pues ustedes les ayudan a progresar? Sería maravilloso. Entonces, pues los invito pues a que sean un poquitico más líderes del proceso y poquito a poquito van aprendiendo a hacer las cosas y a comprender más las cosas, a generar espacios para todo el mundo, no solo para ustedes, sino por ejemplo, barrio, por ejemplo, ayudar a otras personas, de pronto alguna persona con discapacidad, a una población más grande, llegar a ser gobernadores o el presidente de Colombia. Bueno, algo parecido, ser la cabeza de un proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar por aquí con otra actividad. Espero que no se vayan a dormir. Yo sé que ya es muy tardecito y han tenido un día, yo creo que pesado, entonces pues espero que participen un poquito. Listo, entonces, con relación a la experiencia vivencial, ¿tú qué harías? Entonces, se van a presentar algunos casos de experiencias reales. Entonces, pues yo les voy a leer y pues ustedes van a seleccionar alguna de las opciones que nos presentan en esos casos. ¿Listo? Si ustedes no quieren hablar porque de pronto les da pena, les da miedo, porque de pronto yo muerdo desde aquí del computador, entonces pues lo pueden escribir ahí en el chat. Yo voy a estar pendiente del chat a ver qué me contestan ustedes. Entonces, vamos a empezar. Listo. Pues lo que les voy a leer, tal vez lo han vivido en estos días o más adelante se les pueda presentar, ¿sí? Listo. Entonces, la primera. 5 estudiantes hacen un trabajo colaborativo en el que se deben hacer un video de un tema X. Uno de ellos da una idea de cómo realizarlo, a lo que casi todos responden en el foro que están de acuerdo. Pero uno de los compañeros que ingresan posterior al foro, luego de leer la actividad, la guía de actividades y el material de lectura, se da cuenta que la propuesta no está según lo que indica la guía. ¿Qué debe hacer el estudiante? ¿Listo? Según esto, aquí nos pregunta qué debe hacer el estudiante. ¿Qué opción escogerían ustedes? Está la A, ponerse muy bravo e indicar en el foro su molestia porque no está de acuerdo. La B, realimentar la propuesta del compañero en el foro, indicando lo que establece la guía de actividades con respecto a lo que deben realizar. Y la C, mejor no decir nada y acogerse a lo que propone el compañero para evitar problemas. Ok, me dicen aquí la B. Listo, ¿quién más?
¿Quién más me dice algo? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las tres, perdón? ¿La A, B o C? Aquí Yurima me dice que la B. Realimentar la propuesta. Edwin también dice que la ve. Ok, bien. ¿Y los otros? Los otros no, ninguna de las tres. Se desconectaron. Solamente está Angie, que es nuestra monitora. Entonces quedó Edwin y Yurima. Entonces, bueno, ahí Mm, está. bien, listo, está bien, bien. Entonces coincidieron entonces con la B. Listo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Listo. Entonces, dice, te encuentras en un conversatorio, así como es, espacio sincrónico estudiante y tutor, donde hablan de una lectura. El tutor hace una pregunta, nadie responde. Sientes que no te preparaste lo suficiente. ¿Qué haces? Entonces aquí nos dan las tres opciones. A, le informas al tutor, te retiras del conversatorio, te preparas y participas en una fecha posterior. La B, das respuesta a la pregunta y no mencionas nada respecto a la lectura. La C, le mencionas al tutor que no leíste y das respuesta a la pregunta. Listo. ¿Qué escogen ustedes? Escríbanme ahí. ¿Qué dicen ustedes? Algo parecido a lo que estamos viviendo ahorita. Y difícil respuesta, ¿no? Sí. Vamos a ver. O ser Escriban muy por el chat, sincero, chicos. o ser muy sincero con el tutor o aparentar que sabe mucho para no hablar. ¿Cuál de todas? Dice Edwin que esa está un poco difícil. Sí, sí, es difícil. Sí, porque pues uno tampoco quiere quedar mal, ¿cierto que no? Porque ser sinceros y decir que no leyó uno nada, pues como que no. Sí, Yurima también dice que está difícil, pero escojan una. ¿Cuál harían ustedes? La Cojan una, no realidad. importa. Sí, bueno, por ejemplo, pues retirarse del conversatorio, al parecer es de pronto grosero o, o dar respuesta a las preguntas, no mencionas nada de las respuestas. Bueno, está Yo bien. diría Entonces, que pues, yo te contesto, yo te contesto. Yo diría listo. que yo me arriesgo como, sí, Edwin también dice que, no, dice que la opción A. Bueno, yo realmente me arriesgaría y respondería la pregunta, pero le diría al profe, qué pena, realmente no leí, pero yo considero desde mi pensamiento crítico, ¿cierto? Y desde lo que yo he podido estudiar, ¿cierto? Poco a poco en los otros cursos, pues que es tal respuesta. Igual se vale también equivocarse, ¿cierto? Porque también es parte del aprendizaje. Yo me iría por esa. Edwin dice que Ok, voy a arriesgarme, opción A, dice él. Él toma la primera. ok, Bueno, listo. Bien. Muy válido también porque, pues, si no estamos preparados, pues también nos podemos ir. Listo. Entonces, continuamos. Listo. Estamos entonces con la tercera. Dice, en un mismo horario se te cruzan dos espacios de cipas, encuentros sincrónicos, en el que profundizar sobre un tema y brindan puntos extras por la participación en ellos. ¿Qué harías? Entonces nos dan las tres opciones. Otra vez, la A, participas en el CIPAS, cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión para mejorar tu proceso de aprendizaje. La B, escribes a los tutores para que te aconsejen a cuál ingresar. La C, te conectas a los dos para obtener los puntos, así no puedas prestar atención.
Bien, entonces, ¿qué responden ustedes? ¿La A, la B o la C? Yo creo que ya han participado en los CIPAS. Y sí, hay algunos CIPAS que se cruzan y sí tienen la toma de decisión ahí de cuál participar. Entonces, de pronto les pueda pasar. Ok, Bueno, por la A, acá Yurima dice que la A, sí. ok. Bien. ¿Y Edwin? ¿Todavía sigue conectado Edwin? Ah, sí. Creo que contestó la opción A también. Sí, la A. Bien, listo, los dos coincidieron. Bien, bien, listo. Entonces los dos me dieron la respuesta la A. Perfecto. Sí, también es por interés de cada uno, ¿no? Listo, entonces seguimos. Vamos con la cuarta. Haces una lectura, pero no entiendes muy bien el tema, puesto que como la gran mayoría de los estudiantes, trabajas y estudias, por lo que decides. La A. Buscas las respuestas en Internet sin tener claro el tema. Las copias y pegas en tu trabajo y entregas todo. La B. No entregas el trabajo porque no comprendes el tema. Y la C. Solicitas orientación al docente sobre lo que no comprendes. Listo. Entonces, para esta, La C, dicen por acá. La C, ambos coinciden con la C. eso sí, es muy bien, excelente. Ustedes le pierden el miedo al docente y le pueden preguntar todo. Así pregunten 50.000 veces lo mismo, es importante que pregunten. Bien, perfecto. Coincidieron. Listo, entonces continuamos con la quinta. Como estudiante, debes leer para poder desarrollar las actividades en los cursos matriculados. Sin embargo, no te gusta mucho leer, por lo que decides. La A, realizar el trabajo con solo tus opiniones personales sin leer ningún contenido. La B, buscar en Internet información en páginas como Wikipedia o buenas tareas para desarrollar el trabajo. La C, te das cuenta que parte del aprendizaje debe ser significativo en aras de ser un profesional íntegro, pero lo que decides ¿qué? Automotivarte y realizar las lecturas. Listo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál escogen? ¿Ok? La C. Un aprendizaje significativo. Bien. Ok, listo. Bien, perfecto. Otra vez coincidimos todos. ¿Sí? Es que no. Sí, sí, sí. O estoy hablando sola. Sí, todos dicen la C, todos dijeron la C. Bien, perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos nuestras 5 preguntas. Vamos a continuar con una actividad práctica. Prácticamente romper los mitos de la educación virtual o a distancia desde el pensamiento crítico. Desde un pensamiento crítico y no criticones, como dicen por ahí, diferenciar los conceptos. Bueno, entonces pues aquí nos dan alguna actividad, pero no nos abre aquí completamente. Entonces tenemos una tareita que nos dice que de pronto pues es una tareita para ustedes mismos en sus casas. Entonces dice leer un artículo, un tema o una noticia de tu interés y analiza desde un pensamiento crítico.
Entonces, pues ustedes van a escoger un artículo, pues preferiblemente que pues lo busquen en internet, que tenemos acceso, que la UNAD nos da como ese impulso a entrar en el tema de la tecnología. Lo podemos buscar en Google, algún artículo de interés y de pronto una revista que esté en el departamento de ustedes o de pronto en el municipio, que hay algunos municipios que también sacan artículos interesantes. Entonces ustedes pueden hacer un análisis crítico, un pensamiento crítico a lo que están proyectando en ese artículo. ¿Listo? Pero eso ya queda de tareita para ustedes, como por aprender y leer de otros temas. De pronto relacionado a lo que ustedes están estudiando, a la formación, a la universidad, a la formación que ustedes escogieron en la universidad, o de pronto otro tema que les llame la atención. ¿Listo? Entonces les queda ahí de tareita a todos, a los dos, a Yurima y a Edwin, que todavía seguimos acá. Listo, entonces, con relación a lo que hemos realizado, entonces yo voy a leerles cada una de los 3 recuadros que vemos acá para que ustedes me den su opinión o alguna reflexión de lo que realizamos. Entonces, voy a leerles la primera. La primera, entonces, ¿cómo cómo el pensamiento crítico aporta a mi formación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo el pensamiento crítico va a aportar o aporta a mi formación? ¿Qué dicen? Está relacionado también a lo que te habló al inicio, de no quedarnos con lo que encontramos a primera, sino avanzar a través de nueva información. ¿Qué dicen? ¿No dicen nada? ¿No quieren aportar? Ah, Ya. bueno, eh, en lo personal, el pensamiento crítico, en lo personal, me convierte en una persona más intuitiva. ¿Sí está bien la palabra, intuitivo? Bueno, Sí, eh, y pues en lo social, pues lo hace, digamos, comprender a las otras personas. O sea, el por qué esto, de por qué, o sea, no me estoy explicando bien. O sea, tranquilo. tener esa capacidad de comprensión, de desarrollarla más. Ujú, Eso es sí, lo que pues, eso en lo social. ok, listo. Bien, gracias. Listo, entonces la siguiente. ¿Qué características debo fortalecer para ser un líder? Hay algunos que no se arriesgan a ser líderes, pero ¿qué características debo fortalecer? O como una saber cómo soy, qué quiero, qué necesito para poder ser un líder. Una reflexión. Prácticamente cómo fortalecer el pensamiento crítico y liderazgo durante mi formación. ¿No? ¿Alguna característica? ¿Algún pensamiento? ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿Alguna Bueno, característica como por ejemplo paciencia, bueno, escucha? yo creo que sí, claro, yo creo que dentro de todo nosotros hablamos y estábamos hablando dentro de lo que hablamos del pensamiento crítico, dentro del liderazgo, y es que es necesario para que realmente nosotros tengamos éxito en nuestro proceso académico, ¿cierto? Con respecto al pensamiento crítico. Y adicional a eso, pues recordemos que parte de estas características, chicos, es tener una visión clara, es ser estratégicos,
es buscar como esas metas a las cuales nosotros nos estamos ¿qué? Proyectando, ¿cierto? Y uno de esos, de ese liderazgo, Reina, ¿cierto? Es el hablar, es el que podamos prender el micrófono, que no nos dé pena. El hecho de que nosotras seamos las tutoras no quiere decir que no las sepamos todas, y eso pasa mucho en los encuentros que ustedes van a tener con sus profesores. O sea, el hecho de que seamos profesores no quiere decir que no las sepamos todas, nosotros aprendemos también de ustedes, ¿cierto? Esto es un aprendizaje de allá para acá y de aquí para allá, ¿sí? Entonces, importante también que ustedes tengan seguridad cuando hablen de un tema. Por eso la apropiación de los temas y por eso la importancia de la investigación. Y es que tú cuando aportes a un tema, tengas tanta seguridad que puedas llegar a debatir. Por eso también más adelante van a ver la importancia de los foros. Y es porque los foros es donde nosotros construimos conocimiento, pero lo ideal no es participar por participar, sino que realmente hagamos buenas participación que aporten a los demás. Y eso hace un libro. Exactamente. Listo. Gracias, profe. Bueno, eso sí, anímese en un poquitico. Yo sé que son poquitos. Hay que ser abiertos a todos los temas y aprendizaje. Exacto. Nosotros también aprendemos de los demás. No solamente se trata de leer y buscar información solos, sino también permitirnos conocer a otras personas que también nos aporten a nosotros. ¿Listo? Y eso pues es ser un poquito más sociables en el foro, que van a conocer personas que no viven ahí con ustedes cerca. Entonces, darse la oportunidad también de conocer y de aprender de otros. Listo, entonces pues va aquí la última, que nos sirve mucho a nosotras y también a la universidad. Entonces, ¿qué me gustó y qué sugerencias tengo para este encuentro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sugerencias nos dan, o si les gustó este espacio? O de Edwin, que estuvo ayer, hoy, y que ojalá esté mañana. No, creo que no les gustó porque no dicen nada. Mm, Estoy triste. No, sí, también, sí, o sea, a mí me parece chévere, pero también, o sea, se siente uno mal porque, digamos, los demás no opinan. Pero, o sea, Sabemos poquitos. con referencia a cómo es a, a la clase, a eso sí me parece bien la didáctica y eso. O sea, yo digo más que todo por los compañeros. ok. ¿Tienes alguna sugerencia para nosotras? No, para, No. Todo para estuvo ustedes, perfecto. no. Y bien, bueno, gracias, gracias. Nosotras también estamos aprendiendo, Gracias a ¿cierto, profe? ustedes. Ok. gra- Bueno, bien. Entonces, como son dos nomás, Tan bueno, poquito. aquí poquitos. Sí, de pronto están ocupados o no les Ah, interesa. no hay Bueno, pues tiempo. sí, ahí van a venir muchos más encuentros. Igualmente se van a proyectar más temas que de pronto les aporten mucho más a ustedes, y poquito a poquito, ¿no? No, no se afanen en las cosas. Gracias. Bueno, Bueno, listo, profe. un gusto estar con ustedes, chicos. Espero que cada uno de los temas que se ha tratado pues eh, sea valioso para ustedes, lo pongan en práctica. Como decía la profe Nelly, ella y yo estamos también aprendiendo muchas cosas, y para nosotros es valioso este espacio. Entonces, les deseamos éxitos también. Esperamos que se puedan conectar mañana a la misma hora por este mismo canal para nuestra última sesión del pack de Camino al Éxito. Entonces, feliz noche, gracias por estar y pues que quedarse hasta el final.
compañerita Reina, compañerita Jackie. Bueno, pues no sé si podemos dejar de compartir y tomar una fotico, no sé si Yurima y que Edwin y Angie pueden prender la camarita para tomar la foto de despedida. Y bueno, desearles a todos una feliz noche. Ah, vea pues, hoy él tiene sueños, ¿sí ve? Muy bien, entonces así sonriendo a la 1, a las 2 y a las 3. Sonríe mucho. Muy bien, quedaron súper bien. Vale, entonces muchísimas gracias. Una feliz noche para todos, compañerita Reina. Feliz noche. Buenas Bueno, noches para Buenas todos. noches. Descansen o noches. que les rindan si van a seguir estudiando. Bueno, gracias. Chao. Chao. Hasta luego.